nutriente que consumimos en mayor cantidad, deberíamos consumir. 20 a 30% de la dieta tiene que tener grasa. ¿Y qué saben de las grasas? Bueno, podemos saber algunas cosas, por ejemplo, del origen de las grasas, ¿no? Tiene su origen. ¿O de qué podemos obtener nosotros? ¿Qué tipo de grasa? ¿Y qué característica tiene esa grasa? La grasa que aparece en nuestros platos, ¿de dónde viene? Puede ser de los animales y también de algunos frutos secos. De origen animal y de origen vegetal. Ya las grasas pueden ser de origen animal y origen vegetal. Entonces, por ejemplo, miren, nosotros si almorzamos y si más o menos nuestra alimentación es un poco equilibrada, nos dan sopita. ¿Sí? ¿Y esa sopa qué tipo de grasa tiene? Grasa animal. Porque ¿de dónde viene la grasa en la sopa? ¿De dónde viene? De la carne. Sí, en realidad de la carne, de la grasa de los animales, porque tú para cocinar le pones carne a tu sopa, o le pones un poco de grasa, o le pones huesos, y por la acción del calor del hueso sale grasa. Esa es la idea de ponerle hueso a las sopas, para que tenga grasa y para que te puedan llenar. Entonces la grasa es un alimento calórico muy importante. Lo hacen hervir huesos, poco de menuda y lo hacen hervir horas y horas. ¿Para qué? Para que salga la grasa. Después le echo un poco de verdura, un poco de papas, fideos, etcétera, etcétera. Entonces esa grasa es grasa animal, porque la carne es de animales, ¿no es cierto? Y si después agarramos nuestros segunditos de un poquito de ensalada, ¿cómo, qué hacemos para comer la ensalada? Colocamos aceite. Aceite, vinagre, sal, limón, dependiendo, ¿no ve? Y ese aceite que le echas, ¿qué origen tiene? Origen vegetal. Vegetal, porque es Sí. aceite de girasol, aceite de soya la mayor parte de las veces. Y estas grasas, dicen, ¿no ve? ¿De qué están formadas? ¿Cuál es la composición de las grasas? De estas grasas animal, vegetal. ¿Cuál es su composición? ¿Qué tienen como compuestos? Esa grasa, ¿de qué estará formada? Señoritas, jóvenes, ¿de qué está formada esa grasa? ¿Cuál es su mayor constituyente? Y los otros varían de acuerdo a las características de la grasa que tengamos. ¿Entienden la pregunta? ¿Han entendido? La grasa, ya sea animal o vegetal, el componente más importante son los triglicéridos. ¿Y qué es un triglicérido? Doctor, Son los los triglicéridos. triglicéridos son 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Y qué son los ácidos grasos?
¿Qué saben de los ácidos grasos? Son moléculas que están formadas por una cadena de carbonos también. Y dependiendo del número de carbonos, ¿no? Se denominan ácidos grasos de cadena corta, de cadena mediana y de cadena larga. Si son moléculas que están formadas, ¿por qué? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los ácidos grasos. Y dice, ¿no? Y la mayor parte de de las grasas que consumimos contienen tres ácidos grasos importantes en la mayor parte de las grasas, ya sea animal o vegetal. Estos ácidos grasos son el ácido graso esteárico, palmítico y oleico. A veces algunos se da la molestia de ir a revisar composición del aceite de maíz, aceite de soya, aceite de girasol y grasa animal, grasa de cordero, grasa de vaca, grasa de pescado. Y vayan viendo cuál es la composición, qué cosas tiene. Y seguramente va a decir, ¿no? Triglicéridos. ¿Y qué ácidos grasos van a encontrar? En la mayor parte de estas grasas va a haber ácidos grasos como ser el ácido palmítico, el ácido oleico y el ácido esteárico, que tienen 18, 16 carbonos. Son ácidos grasos de cadena larga. Y también hay otros ácidos grasos que están en menor proporción. Y también tienen ácidos grasos de cadena corta, mediana, ¿no? Parte de la dieta. Y también estas grasas tienen como componente también lipídico lo que se llaman los fosfolípidos. Y también el colesterol. Y la presencia de colesterol va a estar definido por algunas características que tienen estas grasas animales o vegetales. ¿Sí? Entonces, normalmente hay una fuente exógena, ¿no? Que entra con los alimentos. Y una parte endógena. Se puede crear, sintetizar grasa, ¿no? Acabamos de ver, ¿no? Con lo de la glucosa, que se forma en glucosa, glucógeno, y después, si el proceso de alimentación excesiva continúa, estos acetilos que se van a producir ácidos grasos, ¿no? Dependiendo del número de carbonos, se llama así, de cadena corta, mediana y larga. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sabemos, ¿no? Y a ver, a ver, alguno de ustedes puede recordarme. Miren, por esto lo que les he dado es una cosa importante. ¿Alguno me puede recordar cuál es el proceso digestivo de los triglicéridos en el organismo? A ver cómo ocurre y cuáles son los productos finales de la digestión de los triglicéridos en este caso. A ver, alguno que se anime a ver cómo ocurre la digestión de los triglicéridos. Y esto lo hemos repasado. Y esto les voy a preguntar en el examen. Porque una parte del temario es fisiología digestiva. A ver, alguien que se anime, ¿cómo ocurre la digestión de los lípidos en el tubo digestivo? Pablo, o Alan.
Mangalnik. Zaida. ¿Cómo ocurre la digestión de los lípidos en el aparato digestivo? ¿Qué enzimas? ¿Dónde? ¿Y cuáles son los productos de esa digestión? ¿Nadie? Porque tendrían que hablarle de las sales biliares, su acción emulsificante, la formación de micelas. Nadie se anima. ¿Quién me va? O se han ido. Está aburrida la cosa. Mejor nos iremos, han dicho. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, escuchamos. Sí, Jóvenes. doctor. Pero vamos a ver, ¿quién me va a hablar de la digestión de los lípidos? Porque si no hay digestión, no hay metabolismo. Doctor, puedo, pero no sé, le voy a hacer lo que me recuerda. Sí, todo lo que se recuerda, pues no. Ya a ver, empieza en la boca y en esa actúa la lipasa lingual, pero esto tiene una acción insignificante por el poco tiempo que está el alimento en la boca. Después pasa al estómago y en el estómago ya pasa ya es éster de ácido graso, y deja dos productos, el diacilcerol y monoglicerol y dos ácidos grasos. Luego pasamos al duodeno, con líquidos biliares y hasta emulsiones. Y una vez quita la capa que forman las biliares y pasa por un hidrolito y tiene contacto con los lípidos. Y el producto finalización de los lípidos nos da a nivel de duodeno, ¿no? Son dos libres, dos doctor, no recuerdo. Si no sé qué pasa con tu micrófono, ha salido recortado, no te hemos escuchado muy bien, o yo solamente, pero no se te ha entendido mucho. A ver, ¿quién se anima? Sí, algunas cosas están muy bien, sí, más o menos ocurre así. A ver, alguien más, ahora que ya más o menos tiene la pauta, ¿quién me puede hablar de la digestión de los lípidos? Nadie. Por una práctica, por la nota práctica, 30 le voy a poner al que me hable detalladamente. Todo Buenos lo que es días, la doctor. Sidney Beisaga, a ver, vamos. Ya. El proceso de la digestión de los lípidos comienza en la boca. Eh, en, en la saliva se encuentra la enzima lipasa lingual que tiene un pH de 4 a 5. La lipasa lingual actúa como todas las lipasas, hidrolizando los ácidos grasos en las posiciones de 1 y 3 de los triacilglicéridos, y su actividad se da en el estómago, donde continúa siendo activa hasta un pH de 2.
La liberación de algunos ácidos grasos en el estómago sirve para estabilizar la superficie de emulsión de los triglicéridos. Alrededor de un 10 a 20% del total ingerido de ácidos grasos puede encontrarse como ácidos grasos libres en el estómago 20 minutos después de la ingestión. La mayor parte de la hidrólisis de los triglicéridos se produce en el duodeno, donde se mezclan con las secreciones pancreáticas, esencialmente el bicarbonato y agua, que aumenta un pH duodenal hasta 6 o 6.5. La principal acción hidrolítica llevada a cabo por la lipasa pancreática, que digiere por lo menos un 90% de las grasas consumidas. Tiene un pH óptimo de acción que varía entre 7 y 9 y se secreta en forma activa, hidroliza los enlaces ésteres externos en las posiciones 1 y 3, dando como producto final 2 monoglicéridos y ácidos grasos libres. Para que la lipasa pancreática sea activa en la hidrólisis de los triglicéridos se necesita un factor pancreático adicional, la colipasa. La misma carece de acción hidrolítica sobre las grasas, es liberada en forma inactiva como procolipasa y es activada por la tripsina. Su acción consiste en unirse a la superficie de las sales biliares, lípidos, formando un complejo ternario, micela, colipasa y lipasa, facilitando la acción de la lipasa sobre los triglicéridos, permitiendo una hidrólisis eficiente. La isomerasa es la enzima que se encarga de convertir los dos monoglicéridos en un monoglicérido para que puedan ser atacados por la lipasa. Las sales biliares son necesarias para la actividad óptima de la lipasa y para producir la solubilización de los productos lipídicos a través de la formación de la micela. Las sales biliares están formadas por ácidos biliares que se combinan con glicina o taurina. El 80% de las sales biliares liberadas en la bilis son sales biliares primarias de ácidos cólicos y desoxicólico que se sintetizan en el hígado. Las sales biliares secundarias de ácidos desoxicólico y litocólico, que contribuyen en un 20% de la reserva, se forman a partir de los ácidos biliares primarios como productos metabólicos de la acción bacteriana intestinal. La molécula de sal biliar formada por parte hidrofóbica e hidrofílica interactúan con los lípidos en un ambiente acuoso y los solubiliza formando micelas. La micela es una estructura molecular que se modifica a gran velocidad. Alrededor de ella se encuentran los di y triglicéridos. Y eso sería. Muy bien. Ya miren, un poquito más claro, digamos así. Sí, eso de la colipasa y cosas así que en algún momento está estudiado. Pero miren, la situación es más simple, ¿ya? La grasa que comemos, el compuesto más importante son los triglicéridos. Lo han dicho, es una molécula que está formada por un glicerol y unido a 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicéridos. Y estos ácidos grasos, en la mayor parte de los triglicéridos en la alimentación humana, son ácido esteárico, ácido palmítico y ácido oleico. En todas las grasas hay estas grasas. Las proporciones varían, ¿sí? Y esto nosotros comemos, consumimos. Hace rato les puse el ejemplo, ¿no es cierto?, de comer una sopa.
que es el resultado de la ebullición de las grasas animales, de los huesos animales, ¿no? Y después en la ensalada le ponemos un poco de aceite y cosas así. Pues comemos esto. Entonces, esto tiene que digerirse en el cuerpo. Entonces, lo que actúa en primera instancia, como lo han dicho, el alimento llega con la grasa, sale la enzima y empieza a digerir los triglicéridos. El tiempo es muy corto, no casi nada, segundos tal vez. Sí, porque como no masticamos, no tragamos, entonces el tiempo es mínimo. Porque si masticáramos, seguramente la acción sería un poquito más prolongada. Entonces, el alimento que nosotros consumimos que tiene macronutrientes, micronutrientes y hablando de los macronutrientes y hablando de lo que estamos queriendo ver es los lípidos. Entonces, forma parte de la dieta. Entonces, llega al estómago y en el estómago las células principales secretan otra enzima para los lípidos que se llama lipasa gástrica, que incrementa, continúa la digestión de los triglicéridos en el estómago. Cambios del pH, etcétera, hacen que se anule la acción y para la acción de la acción de las lipasas. En alguna medida se digieren hasta sus productos finales. Ahí, ácidos grasos, menor proporción. Un segundo. Si van a disculpar, se ha cruzado una llamada. Entonces, se digiere en parte la grasa, los triglicéridos, y los productos son ácidos grasos, monoglicéridos, diglicéridos, como dice, no, monoacilglicerol, diacilglicerol, ¿no? Y estos productos, la grasa que no se ha digerido totalmente, los triglicéridos, porque la grasa, aparte de tener los triglicéridos, tiene colesterol, ésteres de colesterol, tiene fosfolípidos también como componente de la grasa misma que nosotros estamos consumiendo. Pues al estómago,
Hola, hola. No se han ido, ¿no? Hola, No, hola. doctor. Ya. Entonces, miren lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, aparte de los triglicéridos, tienen ésteres de colesterol y fosfolípidos. Entonces, esa grasa que no ha terminado de digerirse porque ha habido una digestión parcial en el estómago, forma parte del quimo. El quimo pasa al duodeno. Y como tiene grasa el quimo, entonces estimula para que se estimulen las células SSK, la grasa que está estimula al páncreas y del páncreas sale lo que se llama la enzima lipasa pancreática, que es la enzima más importante para digerir las grasas, los triglicéridos. La lipasa pancreática es la enzima más importante para digerir los triglicéridos, enzima lipasa pancreática que viene del páncreas que llega al duodeno. Y además, el páncreas secreta enzimas como la fosfolipasa A que digiere los fosfolípidos. Secreta lo que se llama la colesterol esterasa que digiere los ésteres de colesterol. Entonces, estas tres enzimas digieren a la grasa que ha llegado en el quimo. La digestión de las grasas es adecuada cuando hay sales biliares. Sin sales biliares no hay digestión adecuada de las grasas. ¿Qué hacen las sales biliares? Lo ha dicho el estudiante. La sal biliar es el producto del ácido biliar y el ácido biliar es producto del colesterol, o al revés. El hígado sintetiza ácidos biliares a partir del colesterol. Y esos ácidos biliares en el hígado se convierten en sales biliares. Las sales biliares forman parte de la secreción biliar y sale a la luz del duodeno como bilis, como parte de la bilis. ¿Para qué sirven las sales biliares? Estas son preguntas de examen. La sal biliar tiene dos funciones. Emulsionar las grasas, que es su primera función, y segundo es formación de micela. ¿Qué son estas cosas? Emulsionar quiere decir disgregar, quiere decir hacer reventar el glóbulo de grasa. Imagínense ustedes cuando comen una sopa de pollo, la grasa es uno de esos circulitos cristalinos que hay, eso es la grasa. Está formado por triglicéridos. Entonces nosotros comemos, entra ese glóbulo ahí adentro, y la acción de la enzima no es adecuada si no se emulsiona esa grasa. Entonces, miren, la sal biliar es tan importante que sale, se une al glóbulo de grasa y lo hace reventar, lo fragmenta, lo hace pedacitos. ¿Para qué? Para que la acción de la lipasa pancreática sea mejor. Actúa mejor sobre partículas de grasa que ha sido producto de la acción de emulsionar la grasa por la sal biliar, entonces mejora la acción de la lipasa pancreática y esto hace que mejore la digestión. ¿Y qué hace la lipasa pancreática? Digiere a los triglicéridos en ácidos grasos, monoglicéridos y glicerol, especialmente en ácidos grasos. Están ahí flotando los ácidos grasos y los ácidos grasos tienen que absorberse. No se absorben si es que estos ácidos grasos no se unen. A ver, un segundito, por favor.
Entonces ahí están todavía, ¿no? Hola, hola. Hola. Sí, doctor, Sí, seguimos. doctor. Entonces se ha digerido totalmente, están libres los ácidos grasos ahí flotando en el intestino. Entonces estos ácidos grasos se unen a las sales biliares. ¿Para qué? Para formar las micelas. La unión de los ácidos grasos con las sales biliares forman las micelas. ¿Para qué? Para que esta unión hace que los ácidos grasos se pongan en contacto con el borde del cepillo, con los enterocitos y que el ácido graso entre a la célula. Esa es la otra función de las sales biliares. La primera, emulsionar las grasas, fragmentar el glóbulo de grasa. Y segundo, la formación de micelas para favorecer la absorción, la entrada de los ácidos grasos hacia el enterocito. Entonces, esto es lo que conocemos nosotros como digestión de los lípidos, ¿no? Porque igualito la colesterol esterasa, la fosfolipasa A digiere estos productos, por ejemplo, los fosfolípidos tienen ácidos grasos como componente. El éster de colesterol no es otra cosa que unión de una molécula de colesterol con ácidos grasos también. Entonces, lo que hacen estas enzimas es digerir esas moléculas y dejar ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos tienen que entrar a la célula. Y eso se llama absorción, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa entonces después? ¿Qué ocurre? Ahí estamos, les hemos explicado nosotros la digestión de las grasas. Y gracias a Dios, ¿no? Sabemos que la membrana de las células son capaces de introducir los ácidos grasos, ¿no? ¿Y qué pasa en el enterocito? Una vez que se ha digerido y se ha absorbido la grasa, ¿qué ocurre? Miren, y este es, digamos, el principio de lo que es el metabolismo. ¿No se acuerdan? Ya les he dicho esto el año pasado cuando hablábamos de a ver qué pasa a ver, les voy a dar una pauta. Los kilomicrones, ¿qué son los kilomicrones? ¿Qué es un kilomicrón? ¿Son Miren, lipoproteínas? sí es una lipoproteína, pero ¿qué características tiene? ¿Dónde se forma? Son, son lipoproteínas de mayor tamaño y están constituidas principalmente por triglicéridos de origen exógeno. Miren, toda la grasa que se absorbe en el intestino se reagrupa, se desintetiza. El enterocito, miren, pues realmente es increíble esta célula. Lo vuelve a reunir los ácidos grasos que están entrando. Muchas veces esa célula sintetiza, forma glicerol y el enterocito otra vez forma triglicéridos ahí adentro. Y tanto lío que lipasa lingual, lipasa gástrica, lipasa pancreática, sal biliar. Y para que al final el enterocito vuelva a reunir los ácidos grasos que están entrando en triglicéridos, en el enterocito. Entran los ácidos grasos, entran el colesterol, el enterocito otra vez forma fosfolípidos.
El enterocito otra vez une el colesterol con el ácido graso, ésteres de colesterol. Toda la grasa lo va reuniendo. Y además sintetiza una proteína que se llama apoproteína o apolipoproteína, que se va a unir a toda esta grasa que está formado por triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Se va a unir la proteína que sintetiza el enterocito y de esta manera, como dijo el estudiante, se forma una lipoproteína. Y esta molécula es la que transporta toda la grasa que nosotros hemos ingerido, ¿no?, hacia el organismo, hacia las células. Pero no lo hace por la sangre, ¿no?, sino lo hace a través de ¿qué? Del sistema linfático. No, porque estas moléculas son grandes. Y estas moléculas se llaman kilomicrones. Y son transportados primero en el sistema linfático y después entran a la sangre para ser transportados al hígado, a las células adiposas, a todos los tejidos para retirar esa grasa que está circulando en el cuerpo. Para terminar esta parte, miren, cómo nosotros sabemos que hemos consumido una gran cantidad de grasa. Esto se ve. A ver, el ejemplo sería, ¿no?, que si ustedes van a una fiesta, a una parrillada, como dicen, ¿no es cierto? Y ahí la comida generalmente es carne asada, que tienen todo tipo de carnes, ¿no es cierto? Ensaladas. Toda esta grasa que nosotros comemos, después de que digerimos todo ese proceso que les dije, después absorbemos y se absorbe y aparecen los kilomicrones, nosotros podemos ver en las sangres y directamente. ¿Cómo se hace esto? Suponiendo que, a ver, sería bueno que hagan la prueba, ¿no? Después de comer. Se agarra la sangre, se le saca después de comer y se centrifuga. Y por esa velocidad de los giros, todo, los glóbulos rojos, toda la sangre de la célula se va para abajo. Y así aparece la parte líquida. Después de comer una comida llena de grasa, esa parte líquida es como agua de maicena, turbio. Y eso es la grasa, esos son los kilomicrones. Pero sucede después de 1 hora, 2 horas, le volvemos a sacar sangre a esa persona que tenía estos kilomicrones, le volvemos a sacar sangre, otra vez lo sometemos a ese proceso de centrifugar, de separar la parte líquida de la sólida, de la sangre, y sucede que después de ese tiempo, el plasma se llama, esa parte líquida, es amarillo transparente. Esa cosa turbia que aparecía era la grasa, eran los kilomicrones, que en horas, 1 hora, 2 horas, el cuerpo los retira. Por eso hay ese cambio de las características del plasma. O sea, imagínense cómo el organismo pero trabaja de una manera tan veloz y constante para ir controlando la subida de las cosas, en este caso de la grasa. Entonces, de esto vamos a hablar. Entonces, hemos llegado al transporte de la grasa en la sangre y vamos a ver, vayan leyendo en el texto, qué ocurre después con esta grasa. ¿Qué ocurre con los kilomicrones? ¿Dónde van? ¿Dónde se depositan? ¿Cómo desaparecen? ¿Qué enzimas actúan? De eso se trata, el metabolismo. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, nada más, vamos a quedar acá.
y nos vemos el viernes. ¿Sí? Doctor, ¿puedo exponer, por favor? Es cortito. Sí, ¿cómo se llama? Soy el número 11 de la lista. 11. Sí, Sánchez. sí, Sí, ¿de qué nos va a hablar? de la úlcera peptídica. Hoy es 28 del 10. Úlcera péptica. Vamos. ¿Se puede ver, doctor? Sí, sí, son un poco volcada. Ahora sí, está bien. Ya. La úlcera péptica es una llaga abierta o una zona de excoriación de la mucosa gástrica o intestinal, causada por la acción digestiva del jugo gástrico o de las secreciones de la primera parte del intestino delgado, siendo frecuente en la curvatura menor del extremo astral del estómago o del extremo inferior del esófago hacia donde refluyen los jugos gástricos. Existen dos tipos de úlceras pépticas: la úlcera gástrica, que ocurre en el estómago, y la úlcera duodenal, que ocurre en la primera parte del intestino delgado. La causa más habitual es el desequilibrio entre el ritmo de secreción de jugo gástrico y el grado de protección que nos proporciona la barrera gastroduodenal y la acción neutralizante de los jugos duodenales frente al ácido gástrico. Es decir, la úlcera péptica se puede desarrollar por exceso de secreción de ácido y pepsina producidos por la mucosa gástrica o por la disminución de la capacidad de la barrera mucosa digestiva para proteger a los tejidos frente a las propiedades digestivas del complejo ácido-pepsina. Otra causa de la úlcera es una infección del estómago, que por lo general es la bacteria Helicobacter pylori, que la mayoría de las personas con úlcera péptica tienen viviendo en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, muchas personas que tienen esta bacteria no padecen de la úlcera. Cada 6 pacientes infectados presentan enfermedades ulcerosas. La bacteria penetra en la barrera mucosa gracias a su capacidad física para atravesarla, como la producción de amonio que disuelve dicha barrera mucosa y estimula la secreción de ácido clorhídrico. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de padecer úlcera péptica es tomar demasiado alcohol, usar ácido acetilsalicílico o fumar cigarrillos o también masticar tabaco, incluso el estrés. Los síntomas más son el dolor abdominal, las náuseas, vómitos, heces negras o alquitranosas con sangre, el dolor torácico, la fatiga, la pérdida de peso sin buscarlo y la acidez gástrica constante. Pero también hay úlceras pequeñas que no causan ningún tipo de síntoma. Las complicaciones pueden ser el sangrado grave o la perforación o agujero del estómago en los intestinos. Los tratamientos son los antibióticos junto con agentes que destruyen las bacterias infecciosas como el Helicobacter pylori, o también administrar fármacos supresores de secreción de ácido, que en algunos casos, cuando llegan a la complicación número 1, que es cuando uno empieza a sangrar, necesita o requiere de una cirugía, o también cuando la úlcera ha causado una ruptura. Gracias, doctor. Muy bien, por favor, estos temas hay que irlos repasando. Estas cosas son preguntas de examen. Entonces, como les dije, tenemos 2 semanas para hacer este repaso. Hemos visto todo eso que les dije en el temario y por favor vayan repasando y también eso les va a servir como práctica, ¿no? Sabemos eso. Entonces pongan un poquito de su interés, ¿ya? Nos vemos el viernes. Buen día. Buen día, Hasta buen luego, día. doctor. Buenos Chao, días. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctor.
Doctor, Hasta gracias. luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego.